Él dijo, el Señor Jesús, que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra vida no solamente depende de las cosas materiales, sino que también depende de una relación con Dios. Y Jesús dijo que tenemos que escuchar la palabra como niños, porque dijo que las cosas de Dios están ocultas, pero si que tenemos un corazón como un niño, una actitud de un niño, entonces se nos serán revelados los misterios del reino. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el poderoso en su poder, ni se alabe el rico en su riqueza, sino si el que quiere alabarse, alábese en conocerme y entenderme. Por eso Jesús dijo estas cosas, la palabra, las escondiste de los sabios y de los entendidos, pero las revelaste a los que son como niños. Y en esta mañana, si cada uno de nosotros queremos realmente que se produzca un cambio interior en nuestras vidas, un cambio para nuestra bendición en el presente, para nuestra bendición, felicidad y dicha en el presente, y también en el futuro, aún con nuestras generaciones que vendrán después de nosotros, si el Señor no viene antes de ese evento, entonces podremos gozar de toda la dicha y la felicidad que el Señor quiere que tenga toda persona que fue creada por Él. Somos su creación, somos imagen y semejanza del Señor. Padre, te damos gracias por estas palabras tuyas, que son palabras de vida. Palabras, Señor, por la cual tú transformas nuestras vidas y lo que es imposible para nosotros viene a ser posible por medio de tu poder sobre nuestras vidas. Señor, oramos para que abras nuestros ojos espirituales y también nuestros oídos espirituales y podamos, Señor, verte en la magnitud de la revelación de tu palabra. Háblanos, Señor, que tu palabra sea como martillo que quebrante el corazón, que sea como espada de dos filos que penetre hasta partir el alma y el espíritu y discierna las intenciones del corazón. Que tu palabra sea como fuego para que pueda consumir todo aquello que es malo y podamos quedarnos expeditos, Señor, para lo bueno que viene de ti. Gracias anticipadamente te damos, porque tú dices que si oramos conforme a tu voluntad, tenemos lo que te hemos pedido. En el nombre precioso de Cristo, así oramos con acción de gracias, sujetando todo poder y autoridad extraño a tu presencia en esta mañana. En cada una de nuestras vidas, sobre cada uno de nuestros cuerpos, sobre cada una de nuestras almas y de nuestro espíritu, en esta mañana, Señor, sujetamos todo a tu poder, para la gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Amén y amén. Cuando pensamos en la vida, estamos frente a dos perspectivas. Cuando pensamos en la vida, en el propósito por el cual estamos aquí en este mundo, vamos a descubrir que hay solo dos perspectivas de la vida. La más famosa, la más, escogida por la gran mayoría, es la perspectiva de la especulación filosófica. A los hombres les encanta, al ser humano le encanta especular. La especulación filosófica es una de las perspectivas de la vida. Esta perspectiva de la vida
basada en la especulación filosófica está llena de suposiciones y teorías. Y el mundo vive en esa perspectiva. De esa manera desarrolla su vida. Cada uno tiene su propia filosofía de vida. Y por eso se habla de la tolerancia. ¿No? Dice, no, tú debes ser tolerante, acepta cómo es el otro, no importa cómo viva, no importa si te afecta o no te afecta. Es decir, nos volvemos personas que a través de la cual nuestra vida solo depende de especulaciones, de suposiciones y de teorías. Por eso se habla que la verdad es relativa, no hay verdad absoluta. Sin embargo, Jesús dijo, yo he venido para... ¿Cómo? Decir la verdad. Es más, Él dijo, yo soy la verdad, encarnando de esa manera que toda palabra que salía de Jesús era la verdad absoluta que Él había traído desde el cielo. La perspectiva de la especulación filosófica es escogida por la gran mayoría y es la que Jesús llama es la puerta ancha. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de las dos puertas? Dijo, hay una puerta ancha que conduce a la perdición y muchos van por ella. Por no decir casi todos van por ella. Pero dijo también hay una puerta angosta que lleva al camino de la vida, que lleva las respuestas a las grandes interrogantes de la vida. Y esta es la segunda perspectiva, que en realidad es la única perspectiva, y es la perspectiva de la revelación de un Dios creador, de un Dios personal y que desea tener una relación, no una religión, sino que desea tener una relación. Por eso es que no estoy vestido de otra manera, más o menos igual que ustedes cuando van al trabajo. No me hace mi vestimenta. Jesús no quería religiosos. Es más, los religiosos fueron los que los llevaron a la cruz. Así que es peligroso ser religioso. Pablo dice que perseguía, el apóstol Pablo, antes de llegar el apóstol Pablo, ser el apóstol Pablo, perseguía a los cristianos con el deseo de matarlos, de encarcelarlos, supuestamente, como un gran religioso, pensando que su religión era lo que lo conducía a ser de esta manera. Así que es peligroso ser religioso. No sea religioso. Y Jesús no vino tampoco a hablar de una religión. Ustedes lo vieron vestido a Jesús diferente a todas las personas. Cuando ven las películas, ¿cómo se vestía Jesús en su cultura? Igual que todos, ¿no es cierto? Igual que todos. Más bien, cuando iba al templo, echaba las mesas, echaba a los cambistas, los que estaban haciendo de la casa de Dios lo que no debería hacerse. Jesús nunca fue religioso. Nunca hizo ritos, ceremonias, se vistió de una manera, con cara larga. No hizo nada de esas cosas. Fue una persona que vivió como parte de la cultura de aquel tiempo, pero trayendo una cultura diferente. Entonces, la perspectiva de la revelación de un Dios creador personal y que desea tener una relación personal con cada uno de nosotros, es la respuesta de Dios a nuestra existencia. Nosotros podemos escoger cualquiera de las dos perspectivas. Podemos escoger la perspectiva de la especulación filosófica y andar por la puerta ancha, el camino ancho, o podemos escoger la revelación de Dios, que este mundo existe porque Él lo creó. Y entonces ponerle atención a esa revelación de un Dios creador y de un Dios personal, un Dios moral, un Dios de ética, un Dios de principios, un Dios de valores, que nos revela entonces, y es la respuesta a nuestra existencia.
A veces yo me río cuando escucho algunas aseveraciones científicas. Porque ellos dicen que todo debe ser comprobable, pero en realidad cuando se habla de la vida, no pueden probar nada. Pero dicen que es ciencia porque se prueba, pero realmente no pueden probar. Dios nos habla con sencillez y como toda persona, Dios es una persona, Él revela que Él existía solo Él en el principio. Y luego revela que Él creó primero un mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene cuerpo. Dios hizo las cosas invisibles. ¿Qué son estas cosas invisibles? Las que más se habla el Señor en su palabra es un mundo angelical, ángeles, que son personas, como usted y como yo. La única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no tienen cuerpo, pero tienen la facilidad de poder manifestarse a través de un cuerpo. Ellos necesitan un cuerpo para manifestarse. Pero Dios los creó como seres invisibles. Pero en el reino de Dios, donde Dios es espíritu y donde todo es invisible, es decir, no tiene cuerpo, no se compone de una materia, en ese mundo todos se pueden ver y son personas. Por eso la persona no es el cuerpo, aún en el ser humano. La persona está compuesta del alma, pensamientos, emociones, voluntad. La persona está compuesta de un cuerpo físico y la persona está compuesta de un espíritu. Y ahí está la clave en la revelación de la palabra del Señor, de que somos entonces espíritu, alma y cuerpo. El alma es el yo del ser humano. Es lo que te hace consciente de tu existencia. Y el cuerpo es el medio a través del cual, por medio de los sentidos, tú puedes percibir el mundo natural. Pero Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza. En el primer capítulo del primer libro de la Biblia dice eso, nos creó a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza es la parte de la personalidad, el alma. Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Dios nos dio la capacidad de pensar. Dios es amor. Nos dio sentimientos. Dios es un Dios libre y soberano. Él creó el mundo invisible y visible a ti y a mí, aunque tú no lo entiendas, porque Él es soberano, pues, tiene el poder para hacerlo. ¿Y quién le puede decir a un soberano que no haga lo que Él tiene poder para hacer? Es como si a usted le entregaran un poder ilimitado. ¿Quién le podría decir a usted que no haga lo que quiere hacer si se le entregó un poder ilimitado? Dios es soberano y tiene voluntad. Y también a nosotros nos hizo como un ser pensante, como un ser emocional y como un ser con capacidad de tomar decisiones. Por eso es que la gente puede andar con la perspectiva de la especulación filosófica. Porque si Dios hubiera creado robot, todos pensaríamos iguales. Todos diríamos sí, así es. Pero no, Dios nos creó con libre albedrío. Y el libre albedrío del ser humano está en la voluntad. Usted decide si quiere ir por la especulación filosófica o usted decide, según como Dios lo creó, aceptar la revelación de un Dios creador, personal, que quiere tener una relación con usted. Ahora. No en el futuro, ahora. Por eso hemos cantado que el reino de Dios es algo visible. Es algo visible a través de las personas que han entendido este reino y lo han recibido en sus corazones. Entonces el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál fue el diseño de Dios para nosotros?
que seamos reyes. ¿Pero qué significa ser reyes? En la Biblia significa ser gobernantes. Y hasta ahí está bien. ¿Pero gobernantes de qué? El Señor dice en su palabra, gobernantes del mundo creado. Es decir, que el hombre fue diseñado para liderar sobre el mundo creado, para poder extraer todas las riquezas con las cuales Dios había creado este mundo. Dios puso en el hombre la creatividad, así como Dios, cuando usted mira el universo y ve la creatividad de Dios, ¿no? Planetas, estrellas, galaxias, cuando va y se zambulla en el mar o entra en la dimensión del mar, variedad de peces de todo tamaño, colores, formas, pez martillo, pez espada, ¿no? Diversidad. Está la genialidad, la creatividad de Dios. También puso esa creatividad en el hombre. Por eso gozamos hoy de la tecnología, porque esa imagen y semejanza de Dios está en el hombre. El hombre es un ser creativo a la imagen de su creador. Y Dios le puso esa creatividad para que el hombre pudiera seguir creando. Creando en el sentido de que tomando de lo que Dios ha puesto en la creación, el hombre pueda desarrollar las cosas que necesita para suplir todo lo que él quiera en el medio donde Dios lo ha puesto. Por ejemplo, el hombre ve un árbol y saca una mesa, un escritorio, un mueble, un ropero. Esa es la creatividad. ¿No? El hombre descubrió el metal, inventó el auto. Eso es creatividad. Inventó el avión con toneladas de pesos, descubriendo las leyes para poder hacerlo volar. Ese es el diseño de Dios, gobernar sobre la creación. Estoy hablando de cómo el hombre gobierna en la creación por un diseño divino. Pero la otra cosa más importante es que Dios lo creó con la capacidad de gobernar sobre su propia vida. Pero hoy domina al hombre, las plantas dominan al hombre, la coca, el tabaco, la cebada, domina al hombre. Pero Dios lo creó para que él gobernara sobre las plantas, para que gobernara sobre los animales, pero el hombre se inclina ante los animales. Dios lo creó para que dominara sobre el mundo creado, las galaxias, pudiera viajar a los planetas. Pero el hombre se inclina ante las estrellas. Todos los días va al horóscopo. Se inclina ante la creación, pero él fue creado para gobernar sobre las estrellas, gobernar sobre el mundo físico, gobernar sobre los aires, gobernar sobre la creación, sobre el mundo físico. Para gobernar sobre los aires. Por eso tenemos el mundo de las comunicaciones, es un gobierno en el aire. Las ondas sonoras no están en el aire. El vía satélite, la televisión, la telefonía, todo eso es parte del gobierno que Dios le entregaba al hombre. Dios quería que el hombre gobernara en el mundo creado. Pero hoy la vida del ser humano es un celular. Todo el tiempo, el Twitter, el Facebook, y ahí está, dominado por todo eso. Al hombre lo dominan sus pensamientos. Es decir, ese es digamos, la persona terca, ¿no? El terco, lo domina su terquedad, su necedad. Es dominado por sus propios pensamientos. No gobierna sobre sus pensamientos, sino es gobernado por sus pensamientos. El ser humano es gobernado por sus emociones. Y si es que yo siento, y comete una serie de barbaridades por decir yo siento. Yo siento hoy embriagarme y se embriaga, ¿no? Entonces el hombre vive dominado por los deseos de los ojos, los deseos de sus pasiones
y la vanagloria de esta vida. Pero fue creado para gobernar. Gobernar sobre la creación, gobernar sobre sus pensamientos, tener control de los pensamientos, tener control de las emociones, tener control de su voluntad. Dios lo creó para que Él fuera gobernante, fuera un rey, fuera un gobernante, gobernara todas las áreas de su vida. Pero le dio el libre albedrío. Dios le dijo, yo te diseño para esto, te doy esta potestad, te doy esta autoridad, pero tú decides. Y luego el Señor le dio leyes. La Constitución de Dios, la Biblia, le dio leyes para que él supiera cómo gobernarse bajo las leyes de un Dios creador, que no solamente creó lo físico, sino también creó lo espiritual, y que primero fue lo espiritual y después fue lo físico. Primero existió el mundo espiritual, después existió el mundo físico. El mundo físico es la consecuencia del mundo espiritual. Por eso que el mundo espiritual es la prioridad. Y a través de las leyes del reino de Dios y a través del Espíritu de Dios, el hombre fue dotado para gobernar sus circunstancias, gobernar su vida, bajo las leyes de Dios y el Espíritu de Dios. El hombre pecó, eligió vivir independientemente de Dios. No quiso el gobierno de Dios por medio de la palabra y del Espíritu. Y entonces empezó la decadencia en el hombre. Esa imagen de Dios, una vida moral, una vida de valores expresados en la palabra del Señor, y una cultura que era una cultura de Dios sobre la vida del hombre, hizo que el mundo se convirtiera en lo que hoy es. Estamos hablando del tema del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios sobre su creación. Dios gobierna desde el mundo invisible, porque fue su voluntad gobernar desde el mundo invisible al mundo visible. ¿Cómo? A través de los que aceptan su gobierno aquí en la tierra, expresado en su palabra y por medio del Espíritu Santo de Dios. Así gobierna hoy el Señor. Ahora, el cielo es como cualquier nación. Dios, cuando habla en su palabra del cielo, habla de que es como cualquier nación. Una nación, ¿qué es lo que tiene? Tiene un territorio. El cielo es un territorio. Una nación tiene habitantes. El cielo hay habitantes. Una nación tiene, o un reino tiene un rey. El rey es el Señor Jesucristo. Dios Padre, son los reyes. Todo rey, todo reinado, toda nación tiene una constitución. Esta es la constitución del reino de Dios. Lo que estoy tratando de decirles es que el reino de los cielos o el reino de Dios no es una idea, es una realidad. Más real que la realidad de que nosotros vivimos en un mundo físico. Y a través entonces de su palabra, nosotros encontramos que el cielo hay una cultura, hay un territorio, hay un rey, hay ciudadanos. En el cielo hay valores. Los valores de Dios están aquí en su palabra. Y esos valores son los que estamos estudiando. ¿Por qué el hombre habla de valores en el día de hoy? Habla de valores porque los valores son creencias y convicciones. Son creencias y convicciones que el hombre considera dignas. No estoy hablando de una persona que cree en Dios. Simplemente estoy hablando de un ser humano común y corriente.
en cualquier nación. Hay valores. Las constituciones de las naciones están basadas en valores, sino que es no matarás y se juzga a la persona. Y hay naciones donde se juzga a la persona por matar con la misma pena de muerte. Cuando una persona agrede o fuerza sexualmente a otra persona, eso está penado, pero eso no es moral, no son valores, son valores. Son creencias y convicciones que las personas consideran dignas. Las consideran dignas como personas o como grupo. Ahora, quiten los valores. Es como quitar la constitución de una nación. Entramos en una decadencia. Entramos en la extinción, como se extinguieron la cultura siria, la cultura babilónica, la cultura de los medos persas, la cultura de los griegos, la cultura romana. Quedaron bajo los escombros de la historia, porque empezaron a perder sus valores. ¿Y de dónde vinieron esos valores? Aunque el hombre los reconoce así desde el plano solamente de lo natural. De la constitución de Dios. Así lo sepan o no, Dios creó al hombre en su imagen y semejanza, y por eso el hombre tiene en su ser interior un aspecto de querer tener valores. Y porque en realidad de eso depende su existencia. Borremos los valores. No matarás, no cometerás adulterio o cualquier tipo de rompimiento de lo que es la vida sexual de una persona, el no robar, el no hacer daño a tu prójimo. O sea, quite todos esos valores y ¿ante qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener? Se extingue, ahora mismo. Diga que no existe, que solamente, diga que hay un tercer sexo. Y a ver, pongámoslo en el proceso. De aquí a 20 años, ¿cómo serán sus hijos? ¿Cómo serán sus nietos? Cuando un niño entre a una casa y ve a dos hombres que viven como si fuera un matrimonio. Cuando el niño pregunte a quién le va a decir papá y a quién le va a decir mamá si mira a dos hombres. O viceversa, cuando encuentra dos mujeres y el niño ve a dos mujeres, ¿a quién le dice papá? Según Beto Ortiz dice que un día se siente pasivo y otro día se siente activo. O sea, un día se siente mujer y otro día se siente hombre. Y si el niño ve eso, entonces ¿a quién un día le va a decir a uno papá y al otro día le va a decir a la misma persona mamá? De aquí a 20 años, ¿qué será? ¿Qué sería si autorizamos eso? Si quitamos ese aspecto de nuestras creencias que vienen de la palabra del Señor, porque Dios fue quien instituyó el matrimonio, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? ¿Qué van a pasar con nuestros hijos? Porque hasta los libros se tienen que cambiar, los baños se tienen que cambiar, los servicios higiénicos en un colegio, los libros tienen que cambiarse. Y el niño, porque el niño va desarrollando, el niño no entiende desde que va al jardín. Él va aprendiendo lo que es la sexualidad y su sexualidad a medida que va viendo. Esto es hombre, esto es mujer, esto es hombre, esto es mujer. Mamá regla, papá no. Él va entendiendo a través de sus vivencias. Va distinguiendo lo que es un hombre de una mujer. Entonces, la Biblia habla de valores. ¿Qué valores? Los valores del reino. Eso es lo que estamos examinando, los valores del reino de Dios. Ahora, los valores del reino de Dios, las creencias y las convicciones que Dios quiere que tengamos, porque Él ya las puso en nuestro ser interior, las ha puesto en nuestro espíritu. Y a través de poner
esas creencias y convicciones que proceden de Dios, de un Dios que tiene sueños, que tiene planes, que tiene propósitos, que tiene visión. Visión tiene que ver con lo que Dios quiere que tú seas y con lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es la visión. Visión es verme y visión es haciendo las cosas como me veo o como las veo. Y Dios tiene una visión de un mundo que tenga las características de Él porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Dios es amor, quiere que la gente conozca el amor. Dios es un Dios de bondad, es bueno. Él quiere que esas características de Él, esa visión de Él y esa revelación de esos sueños y visiones de Dios en la vida del ser humano, las pueda encontrar en la constitución del reino que es la Biblia. Las bienaventuranzas que estamos estudiando en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 10, estas bienaventuranzas fueron expresadas por Cristo como un sistema de valores, de principios, cuando Él recién empezó a predicar. Cuando uno examina los evangelios que narran el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección y ascensión de Jesús, uno va a encontrar que lo primero que hace Jesús es decir a la gente: arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? Jesús me dice, dime, arrepiéntete. Es caminar en el sentido opuesto al que yo iba. Yo iba así, cuando escucho a Jesús, arrepiéntete, significa que yo cambio el sentido, totalmente. Cambio mi manera de pensar. Dejo de ser un especulador filosófico para empezar a creer en un Dios creador, en un Dios personal, que quiere una relación personal conmigo. Y a través de estas bienaventuranzas, Jesús nos enseñó los valores del reino, quizás los más importantes. Pero la característica de estos valores es que describen a los que ya son ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo se llega a ser ciudadano en cualquier nación? Dos formas. Una, que es la principal, es nacer en una nación. Usted nace en una nación, automáticamente se convierte en ciudadano de esa nación. La otra es por pedir, solicitar la nacionalidad. Pero la principal es, se llega a ser ciudadano de una nación por nacimiento. ¿Cómo se llega a ser ciudadano del reino de los cielos? Por nacimiento. Jesús le dijo un gran religioso, está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahora, Jesús venía del cielo, Él tenía autoridad para decir cómo se entra donde Él es el rey. Y dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y ahí le complicó la vida a este gran religioso, porque él pensaba solo en forma natural. Y en forma natural le contestó a Jesús, ¿acaso tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, no. Lo que es nacido de la carne, humanamente, carne es. Pero tienes que nacer del Espíritu. En otras palabras, tienes que dejar que Dios venga sobre tu vida y te dé un nacimiento espiritual para que te puedas conectar con Él porque Él es Espíritu.
Yo soy espíritu, dijo Jesús. Entonces, en la vida del ser humano hay dos nacimientos. El nacimiento natural y el nacimiento sobrenatural. ¿Cuál es el nacimiento sobrenatural? El que Dios mismo viene a tu persona y te engendra un espíritu, su espíritu. Dios como creador te pone espíritu, una característica de Él. Y entonces tú naces espiritualmente. Y cuando Dios te pone un espíritu, que es imagen y semejanza de Él, entonces tú empiezas a revelar el carácter de ese reino que es espiritual. Nadie puede cumplir las bienaventuranzas religiosamente. Nadie puede hacerlos, porque es contrario a lo natural. Nadie en la vida natural, en su aspecto natural, puede cumplir las bienaventuranzas de Cristo, porque revelan el carácter de Cristo mismo. Y Cristo es Dios. Cristo es un ser espiritual. En esencia es espiritual, pero cuando vino a esta tierra tomó un cuerpo y se hizo carne como nosotros, pero en esencia sigue siendo un ser espiritual. Entonces, de esa manera, las bienaventuranzas no revelan que todas las personas las puedan cumplir. Las pueden cumplir los que han nacido de nuevo, los que han nacido espiritualmente. Entonces, hay una diferencia entre ser ciudadano del reino de Dios y el que no lo es. Lo que lo va a diferenciar es la práctica, la vivencia de las bienaventuranzas en su propia vida, de los valores del reino en su propia vida. O sea, si yo tengo lo que Dios tiene y me ha dado por nacimiento espiritual, yo puedo vivir en esos valores. Te lo pongo de otra manera. Si la hermana es pez, si yo tuviera mi pecera aquí y ella es pez, y yo la saco de mi pecera y la siento allí, ¿qué va a pasar con ella? Le quité la vida. Porque ella nació para vivir en el agua. Su naturaleza es vivir en el agua. Si yo la saco de esa naturaleza, ella muere. Nadie puede hacer vivir las bienaventuranzas si no ha nacido del Espíritu. Porque es un asunto de naturaleza. Por eso es que la gente se convierte en religiosos. La gente se convierte en religiosos y hace cosas, ritos, ceremonias, va a procesiones, etc. Un montón de cosas religiosas hace, se viste de una manera religiosa y piensa que con eso está agradando a Dios. Y Dios dice, no. No se me puede agradar con expresiones externas. Yo quiero lo que es interno, lo espiritual, para que también tú puedas, lo que hagas para mí, lo hagas espiritualmente. Entonces, las bienaventuranzas nos hace, o el ser ciudadanos del reino de los cielos nos hace diferentes. Y así cuando examinamos cada bienaventuranza, podemos ver que los que son ciudadanos del reino de los cielos son diferentes o somos diferentes a los que no lo son en, por ejemplo, lo que admiramos. Nosotros como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros admiramos el ser pobre en espíritu, no pobre económicamente, sino pobres en espíritu. Y pobres quiere decir que estamos desamparados espiritualmente. Porque desconectado del Dios de los espíritus, nada podemos hacer. Entonces nos consideramos necesitados de Dios. Todo el día, las 24 horas, hasta cuando dormimos, necesitamos, nos acostamos y decimos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en ti, Señor, he confiado. O sea, hasta cuando dormimos dependemos de Dios.
Y cuando nos levantamos decimos gracias, Señor, porque he recibido la vida de un día más. Y cuando trabajamos, gracias, Señor, porque me das el trabajo. Gracias porque me das la oportunidad de poder sustentar mi familia. Y cuando regresamos, gracias, Señor, porque regresé sano y salvo. Y puedo ver mi familia, mi esposa, mis hijos. Dependemos en todo de Dios. No decimos, hasta luego, mujer, ya vengo más tarde. Vengo, te atropello un carro, un ataque cardíaco, un derrame cerebral y a ver si vuelves. ¿Acaso él tiene potestad de decir yo vuelvo? No, no tiene potestad para decir yo vuelvo. Así que dice hasta mañana, mujer, hasta mañana, hijos, o hasta más tarde, perdón, hijos. Si el Señor quiere, nos veremos en la noche. Si el Señor quiere. Somos diferentes en lo que buscamos. El hombre, el ser humano, tiene como lema la confianza en sí mismo. Es contrario a la bienaventuranza de ser pobre en espíritu. El que es pobre en espíritu depende de Dios, depende, toda su vida está relacionada con Dios. La gente que no pertenece al reino de los cielos, su confianza está en sí mismo. Voy y regreso, confianza en sí mismo. Yo lo puedo hacer. Cuánta gente brillante en la música. Dijo, yo lo puedo hacer y la droga lo destruyó. Nosotros somos diferentes en lo que buscamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? En el reino de Dios, nosotros tenemos hambre y sed. ¿De qué? ¿De títulos académicos? ¿Tenemos hambre y sed de poder, de dinero, de riqueza, de posición social? No. Los que somos del reino tenemos hambre y sed de la justicia de Dios. De vernos, en otras palabras, de vernos perdonados delante de Dios. De vernos como personas que nunca hemos hecho nada malo porque confiamos en que la sangre de Cristo limpia todos nuestros pecados. No porque haya hecho algo, sino porque confío que lo que el Señor dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad por medio de su sangre. Creemos que la sangre de Cristo lo limpia todo pecado lo limpia la sangre de Jesús. No tenemos hambre de las otras cosas ni sed de esas cosas, somos diferentes en cómo vivimos. El gran apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, ya no vivamos, dijo él, para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y la gente piensa, eso es religión. No, es relación. Él murió por mí, ahora yo vivo por él y para él. Es como que, vamos a decir que la hermana necesita un corazón, ¿no es cierto? Necesita un corazón y ella tiene otro hermano, un único hermano, solamente son dos en la familia, y ella necesita un corazón y su hermano agarra y le da su corazón, pero él tiene esposa, tiene hijos. ¿Qué hará ella en gratitud cuando tenga el corazón de su hermano? Si quiere ser agradecida, ¿qué hará? Cuidará de la esposa, su trabajo, su vida, tratará de compartirla con la esposa y con los hijos, y si puede le dará la educación, la universidad, todo lo que su padre podía dar, porque ella tiene el corazón de quien dio su vida por ella. Igual es con la vida cristiana. Nosotros vivimos para el Señor porque Él dio su vida por nosotros. Porque Él nos ha permitido ser ciudadanos del reino de los cielos. No por obras, sino porque reconocimos nuestra necesidad delante de Dios, de que Él nos perdone, de que Él nos haga inocentes delante de su presencia, por la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 2, 16 y 17 dice que el que no es ciudadano del reino de los cielos, dice que vive para los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y la vanagloria de esta vida.
Pero en Primera de Pedro, en la constitución del reino del Señor, dice que nosotros vivimos aquí como extranjeros y peregrinos. Y como extranjeros y peregrinos nos abstenemos de todas las pasiones carnales. Por eso somos diferentes. No es religión, es estilo de vida. Estilo de vida semejante al que dio su vida por nosotros. No es religión, es vivir como Él, es ser como Él. En gratitud a que Él dio su vida por nosotros, nos dio un nacimiento espiritual para poder vivir en las leyes de Él. Porque si no tuviéramos esa vida espiritual, no podríamos vivir las leyes del reino. Solamente seríamos religiosos. Trataríamos de agradarle bajo vestimentas, trataríamos de agradarle bajo ciertos ritos, bajo ciertas ceremonias que no tienen ningún poder para cambiar la vida de nadie. Porque como dice el dicho popular, ¿cómo es de la vestimenta? El vestido no hace al monje, creo, ¿no? Algo así. El hábito no hace al monje. Exactamente. Entonces, el ciudadano del reino de los cielos sabe que hay dos reinos sobre esta tierra. Y Colosenses 1:13 nos habla del reino de las tinieblas y nos habla del reino de Dios. Dios nos revela que en este mundo hay dos reinos, dos gobiernos. Un gobierno espiritual opuesto al gobierno de Dios, a las leyes de Dios, a la vida espiritual. Y este reino, Dios lo llama el reino de las tinieblas, en donde hay principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, y toda una jerarquía espiritual en todas las naciones, influenciando los gobiernos humanos. Esa es la revelación que Dios da acerca de las naciones. Nos revela un mundo espiritual que gobierna este mundo a través de la vida del hombre que ha escogido ver la vida bajo la especulación filosófica y ha puesto en el hombre, en el ser humano, entonces someterse a ese sistema de vida. Y el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás mismo, entonces por medio de esa aceptación del ser humano, de vivir bajo una especulación filosófica, entonces está gobernando las personas, las familias y las naciones. Y por eso es que el enemigo, a través de las personas, quiere cambiar todos los sistemas y valores. Usa el poder de una constitución o de un congreso para poder cambiar las leyes. Pero estas leyes llevan a la destrucción del ser humano. El otro reino, en ese reino se hace la voluntad de las tinieblas, donde no hay entendimiento, donde no hay comprensión de lo que el futuro traerá en las decisiones. No entiende que en el futuro la persona, sus decisiones traerán consecuencias sobre su vida, su familia, la sociedad donde él vive y la nación donde él vive. No lo entiende, a pesar de que no lo entiende en el sentido moral. No lo entiende en el sentido de valores. No entiende lo que son los valores. Porque si lo entendiera, tacharía rápidamente. Y por eso la Biblia dice que es un reino de tinieblas, donde el Señor dice que las personas están bajo una venda en los ojos espiritualmente y también una venda en sus oídos. Están vendados, están cerrados sus oídos a lo que es moral, espiritual, a lo que es valores que hacen que una sociedad permanezca por la voluntad de Dios. Y así como en el reino de las tinieblas, el gobierno es un gobierno espiritual demoníaco para destrucción de la raza humana, está el reino de Dios, que es el gobierno de Dios sobre la vida de las personas. Los creyentes en la iglesia somos ciudadanos de un gobierno
que es el gobierno de Dios. Y por eso nuestro gobierno tiene su constitución. Y a esa constitución nos basamos por encima de esta constitución. Porque esta constitución es imperfecta. Esta constitución cambiará con los gobiernos, cambiará con los legisladores que empiecen a legislar las leyes en el país, pero esta constitución jamás cambiará. Ya tiene 4000 años y no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Y las naciones que han abrazado la Constitución como principio, la Constitución de Dios, se han convertido en naciones poderosas. Estados Unidos basó su Constitución como nación en la Biblia. Suiza también la basó. Una de las últimas naciones, después de la Segunda Guerra Mundial, que abrazó la abrazó como Constitución, teniendo la palabra de Dios como base, fue Corea del Sur. Y miren cómo ha crecido esta nación. Usted puede mirar objetivamente lo que pasa en una nación cuando se adoptan los principios del reino y se va a dar cuenta de que es real. Es real cuando una persona realmente los practica. No para los religiosos, porque esos nunca cambian. Los religiosos nunca cambian. Pero si hay realidad de vida espiritual, hay un cambio. Tiene que haber un cambio, si hay una realidad de vida espiritual, porque el Espíritu es el que nos lleva a esa nueva vida. Vamos a poner la otra, que tiene que ver con los valores del reino, pero en relación a las bienaventuranzas, nuevamente. No, eso no, el de hoy día, el del hoy día. Cuando Jesús da las bienaventuranzas, Él no está diciendo o está hablando de 9 tipos de personas. Hay gente que piensa que cuando lee las bienaventuranzas, hay una persona que debe ser pobre en espíritu, hay una persona que debe ser, otra persona debe ser llorón, otro debe ser humilde, otro debe tener hambre y sed de justicia, otro debe ser misericordioso, otro debe ser limpio de corazón, etc. No, Jesús lo que está haciendo es describir 9 cualidades que se interrelacionan, y que están presentes en los que son ciudadanos del reino de los cielos porque han nacido de nuevo. Han entrado al reino por un nacimiento espiritual. Están bajo el gobierno de Dios y se están rigiendo por esas leyes porque el Espíritu, por naturaleza ahora, les lleva a vivir las leyes del reino. Ninguno de nosotros puede vivir las leyes del reino si no nace espiritualmente, porque es un asunto de naturaleza, lo del pez, ¿no? Entonces, cuando vivimos las leyes del reino, es porque nuestro llamado, el llamado del Señor, es a una relación y a un intercambio de vida. Por eso Jesús dijo, si el grano de trigo, que representa la vida de la persona, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no pueden hacer una planta y llevar fruto. Y usó un ejemplo para que nosotros no entendiéramos lo que es la vida del reino. Para yo poder vivir la vida del reino, necesito una naturaleza nueva, necesito un espíritu nuevo, un espíritu como el del Señor, que me ayude y me capacite para vivir en las leyes de Dios. Eso no es religión, no son ritos, no son ceremonias, no son esfuerzos humanos. Es la misma presencia de Dios obrando en mi vida para hacerme vivir sus leyes y deleitarme y gozarme. Tus mandamientos son más dulces que la miel. ¿Ok? Entonces, es un intercambio de vida. Yo muero a mí mismo, digo, ya no quiero ser el Carlos que fui antes, ¿no? Para que ahora, Cristo, tú vivas tu vida en mí. Y entonces usted empiece a tener el carácter de Cristo. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí están las 9 bienaventuranzas. Vamos a mirarlas rápidamente. La primera es los pobres en espíritu.
Jesús llama a los que practican estas bienaventuranzas, porque son ciudadanos del reino, como bendiciones con las cuales han sido bendecidos los ciudadanos del reino. ¿Cuál es esta bendición con la que han sido bendecidos los ciudadanos del reino? Es que continuamente son pobres en espíritu. Son aquellos a quienes Jesús le da la bendición y como resultado de ser pobres en espíritu, les da la bendición de ser de ellos, de que de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el gobierno de Dios y todo lo que ese gobierno posee. Mire, si nosotros fuéramos ciudadanos suizos, gozaríamos de todos los beneficios de ese gobierno. Por ejemplo, un beneficio que tendríamos como ciudadanos de la nación suiza es que nadie pagaría impuestos para mantener una fuerza armada. En Suiza no existen las fuerzas armadas. No hay marina, no hay ejército, no hay aviación, no hay ninguna fuerza armada. La Constitución basada en la Biblia de Suiza dice que todo ciudadano debe ser entrenado y preparado para la guerra en caso de un conflicto. Entonces, cada año se le reentrena de tal a tal edad a una persona, se le entrena y reentrena, todo pagado, esos días de entrenamiento, creo que es una semana, y le dan su arma. En caso de conflicto, todos los, vamos a decir, de 18 a 60 años salen con su fusil a la guerra. Hay un comando conjunto, ¿no? Nada más, como lo que hay aquí, pero no hay, se sostiene a militares, no se sostiene a un ejército, no se sostiene a una marina, no se sostiene a una aviación, nada. Usted no paga impuestos para que esos señores vivan. Es un ejemplo. Y entonces usted goza de los beneficios de los miles y millones que se gasta en el ejército, la marina y la aviación. Eso revierte en el ciudadano de Suiza. Entonces usted puede vivir en la punta de un cerro, en lo más lejano, y usted llega con su 4x4 allí, y usted vive allí. Y usted quiere que le hagan justicia, y ahí hay un juzgado, estoy hablando de Suiza, ahí hay un juzgado, en la ciudad más remota del país, donde solamente viven de repente los agricultores. Ese agricultor llega en su 4x4, ahí tiene su correo, tiene su juzgado, todo lo que necesita. No necesita viajar miles de kilómetros para ir a un poder judicial que encima no le va a hacer caso. Un ejemplo. Cuando usted es ciudadano del reino, usted goza de los beneficios del gobierno de los cielos. Y un beneficio del reino de los cielos es que Dios es un Dios rico. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de los montes. Él es el dueño de todos los animales, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el dueño de todo. Y si usted vive una relación con Él y se preocupa por tener una relación con Él y relación con su palabra y obediencia, ni se preocupe usted por qué comerá, ni qué tendrá mañana, ni nada, porque el Señor le proveerá. Palabras del Señor Jesucristo en el capítulo siguiente, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Eso está pasando en Suiza. Todo ha venido por añadidura. Ellos cambiaron su constitución, pusieron como fundamento la Biblia y empezaron a crecer y a hacerse una nación poderosa. Y aunque es chiquitita, nadie se mete con Suiza. Y si no, mire la historia de Suiza. Estoy poniendo un ejemplo. Estados Unidos fue igual. Hasta en el dólar, un dólar dice a Dios sea la gloria. Hasta en su moneda. Aquí le decimos sol. ¿Por qué le ponemos puesto sol a nuestro billete y a nuestras monedas? Por idólatras. Estados Unidos dijo a Dios sea la gloria, le puse su billete. Qué diferencia, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿De qué gobierno eran ellos?
del gobierno de Dios. Entonces pusieron aún en su moneda al Señor. ¿Nosotros qué ponemos? Porque no tenemos el gobierno de Dios. El sol, el símbolo de la idolatría, que trae toda la pobreza, la miseria que vemos en nuestro país, la idolatría. Y no solo en nuestro país, sino en las naciones también. Las vacas están que se pasean gordas y la gente está muriendo de hambre. No puede matar una vaca. La idolatría. Entonces, las bendiciones del reino son para quienes son o practican la pobreza espiritual, reconocen que no pueden nada sin Dios, pero lo tienen todo con Dios. Y esta bendición viene cuando uno reconoce esa pobreza. No es solo porque la sabe. De repente usted sabe las bienaventuradas de memoria. Hay gente que sabe los 10 mandamientos de memoria. Pero no es eso. Es reconocerlas y eso significa practicarlas. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Este cuadro lo vamos a usar por algunos domingos. Y es qué significa ser pobre en espíritu. Vamos a ampliar un poquito para terminar el tema, porque esa es nuestra primera descripción. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Primero el texto dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa la palabra bienaventurado en el texto original en que fue escrita la Biblia, que fue escrita en griego? Bienaventurado quiere decir supremamente, largamente, ampliamente bendecido. Si usted es pobre en espíritu, Jesús dijo, vas a ser supremamente. Es una expresión idiomática de lo más grande que tú puedas imaginar. O sea, si la bendición pudiera empezar en la tierra, terminaría en el cielo. O sea, eso es de largo. Tu bendición sería de largo de esa manera. Yo puedo decir, mi bendición me llega hasta aquí. Pero si yo digo, mi bendición me llega desde donde estoy pisado hasta el tercer cielo, o sea, traspasa esta atmósfera, traspasa los planetas y llega hasta el cielo, esa es la bienaventuranza. Esa es la bendición que Dios nos ha dado, si somos pobres en espíritu. Dios dice, serás feliz. Pero la felicidad de la cual habla la bienaventuranza no es una felicidad emocional porque no depende de las circunstancias, sino depende de un estado interior en el cual Dios te ha visitado. Y como cuando Dios visita no se va, porque se convierte en nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo, entonces esa felicidad es un estado que permanece porque la felicidad está en Dios y Dios es feliz. Entonces no es un aspecto emocional. Por eso la gente no nos entiende. Se muere y nosotros estamos cantando cuando la gente se muere. ¿Por qué? Porque sabemos por qué se fue. Y sabemos dónde está. No hay tinieblas para nosotros. No hay desesperanza para nosotros. Hay esperanza. Sabemos que se han ido a donde ellos fueron ciudadanos mientras estaban en la tierra. Y sabemos también que van a volver. Porque lo que no celebra el mundo es que Cristo vendrá por segunda vez. Y cuando Él vuelva por segunda vez, todos los que se fueron siendo ciudadanos del cielo aquí en la tierra, vendrán con Cristo. Eso dice la Escritura. Eso dice la Constitución del Reino, que volverán con nosotros. Volverán con Cristo. Y es una esperanza gloriosa, maravillosa. Por eso nos sentimos felices. Porque no he perdido a nadie. Es como que la hermana se vaya a otro país, ¿no es cierto?, que es el cielo, pero yo sé que va a regresar. Entonces, ¿de qué voy a tener pena? Bueno, en el momento porque nos vamos a separar, pero luego después estoy feliz. Además, porque en el cielo, el gobierno del cielo, ahí no hay enfermedad, no hay pobreza, es un paraíso, todos gozan de todo lo que anhela y desea el ser humano, hasta que vuelvan, ¿no? Entonces, la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso.
es la felicidad de una persona que está en comunión con Dios. Es el estado de estar marcado por la abundancia del Señor. Dios siempre se revela como un Dios abundante. O sea, cuando Él empieza a darte, y tú dices, sí, Señor, para las manos, por favor, no vaya a ser que como dice el rey David, ¿no? No me des pobreza para que no diga nada malo de ti, pero tampoco me des riqueza para que me aparte. Es el que posee el favor de Dios. Bienaventurado es el que posee el favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? La gracia de Dios. La gracia de Dios significa que Dios te da, te otorga todo lo que Él quiere sin que tú lo merezcas. La gente quiere, a través de una procesión, a través de misas, a través de muchas cosas, quiere obtener el favor de Dios. Y dice, no, yo no otorgo mi favor a nadie que haga eso. Yo otorgo mi favor al que no lo merece. ¿Te consideras que no lo merece? Entonces te voy a otorgar lo que necesitas. Así funciona el reino de Dios. No es el que merece. No es el que es pastor, el que predica y el que entrega y consagra su vida al Señor. Ese solamente. No, el Señor dice, yo lo otorgo a quien quiero, porque ese es mi carácter y mi naturaleza. Dar mi favor a quien no lo merece. Y aun si quiera hacerlo para merecerlo, tampoco se lo doy a él, sino a quien quiero. Y qué bueno es eso. Porque hablando así fríamente, nadie merece nada de Dios. Nadie. Porque si Dios quiere, desde el cielo, manda un rayo que se parte en 4 el planeta. Y se acabó. Si Dios quiere. ¿No es cierto? O sea, es el favor de Dios. Eso es ser bienaventurado. Que tengo el favor de Dios continuamente sobre mi vida. Que donde voy está su favor, sin que lo merezca. Solamente le digo, Señor, ayúdame en esto, y el Señor dice, muy bien, te lo voy a dar. No te lo mereces, pero yo te lo voy a dar igual. En el mundo no es así. La gente dice, ¿me das y qué me devuelves? ¿Cuándo me lo devuelves? El que posee la salvación en Jesucristo es bienaventurado. Porque la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes la salvación? ¿Tienes a Cristo como Señor y Rey de tu vida? ¿Lo tienes? ¿O es una especulación filosófica? ¿Quién es el Cristo de tu vida? ¿Es el Cristo de una imagen? ¿Es el Cristo la obra de hombres que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen y pies y no caminan? ¿O es la realidad de un Cristo resucitado de entre los muertos? El cual, sin darte cuenta, celebras una vez al año, la Semana Santa. Pero sin darte cuenta lo que eso significa. El pobre, ahora pobre es, en esta palabra significa el que se humilla, el que se inclina, el que se considera un estado de total desamparo en relación a Dios. No estamos hablando en relación a los hombres, sino en relación a Dios. Se considera totalmente desamparado. Es decir, es aquella persona que va a decir, sin Dios nada puedo hacer. Y vamos a ver que Jesús mismo actuó de esa manera. Bienaventurados, pobres en espíritu. Espíritu significa neuma en la palabra original. Y tiene que ver con una realidad interior. Jesús está hablando, bienaventurados los pobres en espíritu, y está diciendo que en su espíritu, ellos, los pobres en espíritu, son personas cuya función en su espíritu los lleva a una comunión de adoración a Dios. Su espíritu los lleva a una percepción de lo sobrenatural y su espíritu les da conciencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, un pobre en espíritu es un supremamente bendecido, es una persona que se
considera totalmente desamparado delante de la presencia de Dios, que lo necesita, y es una persona que tiene comunión con Dios, que percibe lo sobrenatural, porque Dios le ha dado ese espíritu, y también porque su conciencia le hace distinguir entre lo bueno y lo malo, para que él tome la decisión correcta. Vamos a ver el otro cuadro, que es ser pobre en espíritu, es el contraste a la humildad, es decir, es ausencia total de orgullo. Ausencia total de orgullo. Eso es ser pobre en espíritu. Es, o no es, perdón, o significa tener conciencia de que uno no es nada ante la presencia de Dios. Hay gente que va a la presencia de Dios y aún estando en la presencia de Dios dice, yo soy así, que yo sí hago esto, que yo sí hago el otro, que yo y el otro, como la parábola del fariseo y el publicano. Yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo, yo ayuno. Él dice los yo. Deben darse cuenta de que no son nada delante de mí. Es la persona que reconoce su necesidad espiritual. Reconoce que quiere hacer algo de Dios, pero no puede, porque no tiene el espíritu. No ha nacido de nuevo. No ha nacido espiritualmente. Es alguien que reconoce su necesidad de Dios como el Señor y Creador de los cielos y la tierra. Es una persona enseñable, dócil, moldeable y dependiente de Dios. Ese es un pobre en espíritu. Es alguien que sabe que necesita de Dios y que si no depende de Él no puede vivir. Un pobre en espíritu no es una persona de bajo estima. Un pobre en espíritu no es una persona que tiene una imagen pobre de sí mismo. Jesús tenía esta característica y jamás Jesús tuvo una bajo estima. Jamás Jesús tuvo una imagen pobre de sí mismo. Al contrario, al muerto le decía, levántate. Al enfermo, queda sano. A la tempestad, detente. ¿Se da cuenta? El pobre en espíritu no es una persona de bajo estima, ¿no? Que no puede nada. No, ante los demás no. Si tiene al Señor ante los demás, tiene el reino y las llaves del reino para abrir, para cerrar, para abrir y para cerrar, para abrir y para cerrar. Así que cuidadito con eso de que, porque hay un grupo religioso que es los sanfranciscanos, ¿no? Que viene de Francisco de Asís, que exaltan la pobreza. Dicen que la interpretación de este versículo es que usted tiene que ser pobre, andar en sandalias, tiene que meterse en un claustro y allí olvidarse del mundo y de los placeres. No. Sino más bien es alguien que depende totalmente de Dios. Ese es un pobre en espíritu, el que depende siempre del Señor. Hasta luego, si el Señor quiere, nos veremos más tarde. Mañana nos levantaremos si el Señor quiere. Mañana trabajaremos si Dios quiere. Mañana haremos una carrera, una profesión si el Señor quiere. Siempre estamos dependiendo de Dios. Estamos estudiando, pero estamos clamando a Dios, Señor, ayúdame. No es que yo tengo coeficiente 9.9 y por eso no me considero lo máximo. No. Es alguien que depende totalmente de Dios. Nuestros primeros padres se hicieron pecadores. ¿Cuándo se hicieron pecadores? Cuando decidieron vivir independientemente de Dios. Nuestros primeros padres se hicieron pecadores cuando decidieron vivir independientemente de Dios. Ellos decidieron gobernar, cuando ellos decidieron gobernar sus propias vidas, haciendo las cosas a su manera y no permitiendo que el Señor que los creó gobernara sus vidas, se hicieron pecadores. ¿Sabe cómo define la Biblia a la persona como pecadora? A la persona que vive independientemente de Dios. Es la persona que dice, aquí uno que cuenta soy yo. ¿No? Es el que vive su vida como a él le parece.
El pobre en espíritu sabe que necesita al Señor todos los días, sabe que es débil, ante Dios es débil, por eso tiene que depender de Dios, el Dios que lo creó. Vivir independientemente de Dios es vivir sin propósito en la vida. Si uno vive sin Dios, va a terminar en la depresión, en la soledad y en la muerte espiritual eterna. Si no, ahí están los grandes artistas. ¿Cómo mueren? Felices, ¿no? Radiantes, y todo el mundo los sigue porque no. Viven en depresión, en angustia, se automedican, se mueren por intoxicación. Así terminan los grandes famosos. Cualquiera que usted busque, así terminan. Porque vivir independientemente de Dios es vivir sin propósito en la vida. El último cuadro. ¿Cuál es el resultado de ser pobre en espíritu? El resultado es que el reino de los cielos es nuestro. El gobierno de Dios. Y todo lo que ese gobierno significa. Su grandeza, su poder. Tiene que ver con la justicia. Tiene que ver con el gozo. Tiene que ver con la paz. Tiene que ver con el perdón, la salvación, la sanidad, la liberación, el poder, la autoridad ante todas las circunstancias de la vida diaria. Y eso solamente estoy diciendo un ejemplo. Un juez no me hizo justicia. Desde el momento en que me reuní con las personas a quienes el juez no me había hecho justicia, yo dije, Señor, en esa reunión yo dije, Señor, tú eres el Dios Altísimo y tú eres Jehová Shizkenu. Haz tu justicia en esta reunión. Y se confundieron. Y todo lo que hicieron fue a favor mío. Y lo que el juez no dictaminó, el Señor hizo justicia, los confundió. Y al final todo lo que hicieron, todo me favoreció a mí. Todo. Al punto que ahora tienen que venir a rogarme así, a humillarse. Si quieren hacer lo que ellos quieren, tienen que venir y rogarme. Ahora, no lo digo por exaltación, sino lo digo porque Dios es el que nos hace justicia. Cuando el hombre no te hace justicia, Dios te hace justicia. Y yo oré días, siempre, cada día, le decía al Señor, 3 años duró el juicio, Señor, tú eres Jehová Shizkenu, tú eres el Dios de mi justicia. No importa que el abogado, los jueces digan en contra y reciban en contra todo lo que ellos quieren hacer, en contra mío, etc. No importa, tú eres Jehová Shizkenu. Y iba el Señor todos los días. Y salió la sentencia en contra mía y se hizo la reunión, supuestamente para condenarme, etc. Pero en la misma reunión todo se volteó. Y todo lo que hicieron delante de un notario público mandado por un juez, todo salió en mi favor. Todo, así que no hay forma de cambiarlo. Porque había un notario mandado por un juez. Todo lo que se dijo ahí, el notario lo anotó y luego el notario lo ha llevado al juez. Y todo lo que hicieron fue a mi favor. Y yo me despedí y dije, muy bien, gracias por los favores que me han hecho. Pero yo sabía que era el Señor. Entonces, todos los recursos del Señor están a disposición del pobre en espíritu. Jesús dijo en Juan 15:5, sin mí nada pueden hacer. Nada. Ni dormir, ni comer, ni vestirse, ni trabajar. Nada. No pueden hacer nada. Así dijo Jesús. Y en Juan 5:19, Jesús mismo, ese sí me gustaría leerlo, en Juan capítulo 5, versículo 19, miren lo que dijo Jesús. Él mismo, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Miren, nosotros siempre hacemos todas las cosas por nuestra cuenta. Viajo cuando quiero, decido lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, pero ni Jesús, que era el Hijo de Dios,
que era el rey sobre esta tierra, en donde estaba toda la sabiduría, todo el conocimiento, dijo, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, lo que ve hacer al Padre, lo que el Padre le revela, eso es lo que hace, porque todo lo que hace el Padre, eso también lo hace el Hijo de igual manera. ¿Qué hacía Jesús? Nada por su propia cuenta. Nada, nada. Nada es nada, hermana. Nada. ¿Y el enamorado? Nada. Si no es la voluntad de Dios. Y el trabajo, tampoco, si no es la voluntad de Dios. Y la profesión, tampoco, si no es la voluntad. Nada. Nada hacía Jesús. No hacía un milagro. Cuando hacía un milagro, ¿sabe qué decía? Porque la gente le decía, ¿por qué ha sanado el día sábado? Jesús decía, porque el Padre me ha mostrado que lo sane. Ni siquiera un milagro. Nada que hizo Jesús fue sin que el Padre le dijera, hazlo. Dependía totalmente de que el Padre le mostrara lo que él tenía que hacer. Esa es la dimensión de vida en el reino de los cielos. Y esa debe ser tu aspiración, mi aspiración. ¿Te das cuenta lo maravilloso que sería nuestra vida si todo lo que hiciéramos, absolutamente todo, nos fuera revelado por el Señor mismo? El trabajo donde estoy, la carrera que voy a seguir, la familia que voy a tener, etcétera. Que todo se nos fuera dado por el Señor. Entonces el hermano hace un negocio y ese negocio 100%, seguro. ¿Por qué? ¿Porque él es hábil? ¿Porque tiene la mercadería? ¿Porque tiene el dinero? No, porque el Señor le dijo hazlo. Y cuando el Señor dice algo, está sellado. No hay nada que pueda impedirlo. ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando Jacob había servido 20 años como esclavo a su suegro. Y un día Jacob le dijo, Señor, tú me has prometido bendecirme. 20 años le he servido como esclavo a mi suegro. Ahora, Señor, dame lo que me responde. Y en 5 años, Jacob tuvo, no sé si 10 o 100 veces más que su suegro. Porque el Señor le dijo, vas a hacer así. Cuando vengan las ovejitas y vengan aquí al arroyo, tú ponle esta vara y entonces cuando miren la vara se van a reproducir y será más grande tu rebaño que el de tu suegro. Lo que su suegro consiguió en 20 años, él lo iba a conseguir en 5 años. Ahora aplíquele eso a un negocio. Lo que le costó a alguien 20 años levantarlo, a usted el Señor se lo da en 1 año, en 5 años. Pero ¿cuál es la condición? En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, nada, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, esto también hace el Hijo. Todo lo demás se recibe. El que es pobre en espíritu será consolado. El que es pobre en espíritu heredará la tierra. El que es pobre en espíritu será saciado. El que es pobre en espíritu recibirá misericordia. El que es pobre en espíritu verán a Dios. El que es pobre en espíritu será llamado hijo de Dios. El que es pobre en espíritu tendrá grande recompensa en los cielos. Pero el que no es pobre no tiene acceso al reino de los cielos.